Hola, mis amores. Mi nombre es Elena y la historia que voy a contar hoy es un tanto peculiar. Desde que decidí cambiar la agitación de la ciudad por la paz de mi finca, aprendí que ciertas visitas merecen una preparación especial. Y esta, sin duda, era una de ellas. Mi hijo, Lucas, venía a visitarme después de mucho tiempo y traía consigo a su novia, Clara. Pero no era una visita cualquiera. Lucas planeaba pedirle que se casara con él, y yo quería que todo fuera perfecto. Me levanté temprano, como siempre lo hago, y fui directamente al huerto a recoger las frutas más frescas. Las naranjas estaban jugosas, las fresas dulces en Mino de Sint, su punto. Después, pasé por el mercado de la aldea para comprar quesos artesanales y un buen vino. Nada mejor para acompañar una cena bien elaborada. Cada detalle era importante. Las flores que elegí para la mesa eran mis favoritas. Girasoles, grandes y vivos, porque una casa bien arreglada y florida siempre da la sensación de un abrazo. Mientras organizaba todo, no pude evitar sonreír sola. Mi niño estaba creciendo, construyendo su propia historia. Y yo solo quería conocerla mejor, a esta mujer que había conquistado el corazón de mi hijo. Mal sabía yo que aquel día sería mucho más inesperado de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Si alguien me hubiera dicho, años atrás, que cambiaría una enorme sala de oficina por un porche con vista al campo, me habría reído. Pero la verdad es que la ciudad comenzó a asfixiarme. Después de décadas dirigiendo la empresa familiar, me di cuenta de que ya había cumplido mi parte. Era hora de vivir de otra manera, así que traspasé el liderazgo a Lucas y vine aquí, a esta finca que, poco a poco, se convirtió en mi refugio. Aquí, la vida sigue otro ritmo. El café se filtra con paciencia, el olor de la tierra mojada después de la lluvia es un regalo, diario, y cada mañana trae un amanecer que parece pintado a mano. No hay tráfico, no hay reuniones interminables, no hay prisa sin sentido. ¿Y yo? Aprendí a respirar de nuevo. Lucas se quedó en la ciudad, manejando los negocios. Siempre fue dedicado, y sabía que estaba en buenas manos. Nuestro contacto nunca se perdió. El teléfono siempre sonaba y los mensajes llegaban, pero las visitas, esas eran raras. Lo entendía. Su vida estaba acelerada, llena de compromisos, y no quería ser ese tipo de madre que exige presencia todo el tiempo. Aún así, no puedo negar. Cada llamada terminada con un cualquier día. Apareceré, mamá. Dejaba un pequeño vacío dentro de mí, pero ahora, ese día finalmente había llegado. Lucas venía, y no venía solo. Mal sabía yo que esta visita me haría ver el mundo con nuevos ojos. El día estaba perfecto. La mesa arreglada, la casa perfumada con el aroma de la cena que empezaba a tomar forma. Todo iba exactamente como lo había planeado. Solo que la vida tiene un talento especial para desordenar nuestros guiones. Poco antes de la llegada, Lucas me llamó. Mamá, surgió una reunión importante. Me voy a atrasar un poco, pero Clara ya está en camino. Suspiré. Lo entendía, por supuesto. El trabajo siempre llama, y él responde. Pero era extraño recibir a la novia de mi hijo sola, sin él allí para hacer las presentaciones. Bueno, nada que no pudiera manejar. Clara llegó, pero me sorprendió. Ella bajó del auto elegante, con gafas de sol en la cara y un bolso de marca colgado del brazo. Sus ojos recorrieron la entrada de la finca, analizando cada detalle, hasta que finalmente se detuvieron en mí. Y entonces, algo curioso sucedió. Frunció el ceño, dudó por un instante y... ¿Puedes ayudarme con las maletas?, pidió, sin ceremonias. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella pensaba que yo era una empleada de la casa. Miré mi ropa sencilla, pantalones de algodón, camisa de manga arremangada, cabello recogido de cualquier manera, y entendí el malentendido. Podría haber aclarado la situación en ese momento, pero ¿dónde estaría la gracia en eso? Así que sonreí y respondí en un tono tranquilo. Claro,
Puedes llamarme Teresa. Y así comenzó mi pequeña farsa. Con su maleta en manos, fui guiando a Clara hasta la casa. Ella caminaba con pasos calculados, mirando a su alrededor como si analizara cada detalle. La observé, curiosa. ¿Cómo trataría a las personas cuando pensara que no había nadie importante cerca? No pasó mucho tiempo antes de que tuviera mi primera pista. «Puedes dejarlo ahí en la esquina», dijo Teresa, señalando con un leve movimiento de cabeza. «Gracias». Su tono era educado, pero distante. No había una mirada directa, una sonrisa, nada que indicara curiosidad sobre quién era yo. Me quedé en silencio, observando. Tal vez solo era reservada, o tal vez ese encuentro me revelaría más de lo que esperaba. Mientras tanto, María, mi verdadera gobernanta y amiga de toda la vida, observaba la escena desde el otro lado de la sala, conteniéndose de reír. Con solo una mirada, supo exactamente lo que estaba tramando. Entonces Teresa volvió a hablar Clara, quitándose las gafas y finalmente mirándome a los ojos. «Mi prometido me dijo que has trabajado aquí durante mucho tiempo». Tosí disimuladamente. Sí, ha pasado un buen tiempo. Creo que la dueña de la casa confía bastante en mí». María se dio la vuelta para ocultar la risa. ¿Y yo? Bueno, apenas estaba comenzando a divertirme. Si quería conocer a la verdadera Clara, la cocina era el mejor lugar para hacerlo. Nada revela más sobre una persona que la forma en que maneja lo simple, lo básico, lo cotidiano. Así que, mientras ella exploraba la casa, pregunté de manera casual: «¿Te gusta cocinar?» Ella dudó por un instante. Tal vez estaba sorprendida de que una empleada iniciara una conversación así. Pero, para mi sorpresa, sus ojos brillaron un poco. «En realidad, sí me gusta. Nunca he hecho nada muy elaborado, pero siempre he encontrado hermoso ese ritual de preparar la comida con calma». Listo. Era lo que necesitaba para meterla en el juego. «Genial», sonreí. «Porque la cena aún no está lista. Si quieres, puedes ayudarme». Fue entonces cuando Clara hizo algo que no esperaba. Sin dudarlo, se quitó el blazer, se recogió el cabello y tomó un delantal que colgaba de la silla. «Dime qué hacer, Teresa». Y ahí estábamos, lado a lado, pelando verduras, probando condimentos, compartiendo historias. Poco a poco, la formalidad desapareció. Sin darse cuenta, comenzó a llamarme por mi nombre, sin esa distancia inicial. Me contó sobre su infancia, sobre la nostalgia de su abuela que hacía un pastel de naranja que nadie más podía reproducir. Y yo, entre risas, vi que allí, lejos de etiquetas y apariencias, Clara no era solo la novia de mi hijo. Era una mujer llena de vida, dispuesta a aprender, a conectar. María espiaba desde la puerta, moviendo la cabeza con una sonrisa. Ya sabía. Esa iba a ser una noche memorable. Mal sabíamos que la verdadera locura aún estaba por venir. Todo iba bien. El aroma de la cena llenaba la cocina, la conversación fluía, y Clara ya parecía completamente a gusto. Pero, como siempre digo, la tranquilidad en la granja nunca dura mucho tiempo. Fue cuando escuchamos el grito de María desde el área externa. «El cerdo se escapó. Listo». Se fue la paz. Salimos corriendo hacia afuera y ahí estaba él. Tonico, mi cerdo más travieso, corriendo por el patio como si hubiera ganado la libertad. ¿El problema? No solo estaba escapando, corría en dirección a la mesa puesta en el jardín. Si derribaba todo, adiós cena especial. «¡Tenemos que detenerlo!», grité. «¿Pero cómo?». Clara me miraba, asustada y al mismo tiempo conteniéndose de reír. No pensé mucho. Arranqué el delantal, amarré las puntas de la falda y me lancé a la persecución. Clara dudó, un segundo, pero pronto vino detrás, riendo como una niña. Tonico, astuto como él solo, hacía giros inesperados, pasaba por debajo de la cerca, derrapaba en la tierra y casi nos derribaba unas 3 veces. Fue en ese caos que Lucas llegó,
Salió del auto y se congeló ante la escena. Su madre y su novia cubiertas de barro, persiguiendo a un cerdo descontrolado en medio de la propiedad. ¿Qué? Ni siquiera pudo terminar la frase. Antes de que Clara pudiera responder, Tonico tomó una curva equivocada y terminó deslizándose directo hacia un montón de heno. Yo y ella caímos justo detrás, exhaustas, sucias y sin aliento de tanto reír. Lucas se acercó despacio, confundido. ¿Alguien me explica qué está pasando aquí? Clara aún intentaba recuperar el aliento cuando se volvió hacia mí y preguntó sin entender nada: «Teresa, ¿qué le digo?». Fue en ese momento que no pude resistir más. Respiré profundo, me quité un hilito de paja del cabello y sonreí. «Antes que nada, querida, déjame presentarme de nuevo. Mi nombre no es Teresa, soy Elena, tu futura suegra». El silencio fue absoluto por 2 segundos. Entonces Lucas abrió los ojos como platos. Clara parpadeó varias veces. Y luego estalló en carcajadas. María, desde la terraza, aplaudió como si acabara de ver un espectáculo. Y, de cierta forma, así fue. Clara seguía sentada en el heno, mirándome como si necesitara unos segundos más para procesar todo. «Espera, ¿qué?». Parpadeó varias veces. «¿Eres la madre de Lucas?». Asentí, conteniendo la risa. «Así es. Y tú, querida, acabas de pasar todo el día ayudando a tu futura suegra en la cocina y corriendo detrás de un cerdo». Ella se llevó las manos al rostro, aturdida, y luego empezó a reírse. Lucas, que aún intentaba entender la situación, cruzó los brazos y movió la cabeza. «Mamá, solo tú podrías hacer esto». María, desde la terraza, se reía tanto que tuvo que apoyarse en la puerta. Clara, al fin, respiró hondo y me miró de una manera diferente. «Hiciste esto a propósito, ¿verdad?». Me levanté, sacudiéndome el polvo de la ropa, y sonreí. «Lo hice. Quería conocerte de verdad, sin formalidades, sin ese cuidado exagerado que las personas tienen cuando saben quién soy». Ella guardó silencio por un momento. Luego, soltó una risa corta y dijo: «Y yo te traté como a una empleada desde el principio». «Sí, lo hiciste», respondí, arqueando una ceja. Ella se sonrojó un poco. «Lo siento. Pero luego te pusiste un delantal y te metiste en la cocina sin quejarte», continué, dando un paso adelante. «Me ayudaste. En la cocina conversaste, te ensuciaste sin problemas y, cuando comenzó el caos, no dudaste en correr detrás del cerdo conmigo». Ella se rió de nuevo. «Fue una situación bastante loca», asentí. «Y fue suficiente para que viese que mi hijo eligió bien». Clara abrió los ojos como platos. «¿De verdad lo crees?». «Estoy segura». Sus hombros se relajaron y en 1900 ese instante percibí que ella se sentía parte de la familia, porque al final eso era lo que importaba. Lucas nos miraba con una media sonrisa, dándose cuenta de que todo había salido mejor de lo que esperaba. «Bueno», dijo él, fingiendo un tono serio, «ya que mi mamá ya te puso a prueba, creo que ahora puedo hacer lo que vine a hacer». Y fue allí mismo, en medio del patio, aún con un poco de barro en la ropa, que se arrodilló y hizo la tan esperada propuesta. Clara ni dudó. «1000 veces sí». ¿Y yo? Bueno, solo pude sonreír, porque al final, esa cena que comenzó con un plan loco se transformó en algo mucho más grande de lo que esperaba. Después de toda la confusión, nadie se preocupaba más por las formalidades. Clara aún tenía heno en el cabello. Lucas había dejado de intentar entender mi lógica. ¿Y yo? Bueno, solo quería finalmente sentarme a la mesa y disfrutar de la cena que preparamos juntas. Después de una rápida ducha para quitarme el barro de la persecución al Tonico, nos reunimos alrededor de la mesa, ahora más que nunca, pareciendo una familia de verdad. Las risas fluían con facilidad. Las miradas, cómplices entre Lucas y Clara, mostraban que ese momento sería recordado para siempre.
Mientras servía el vino, miré a Clara y no pude resistir. Entonces, dime, mi futura nuera, si hubieras sabido desde el principio que yo era la madre de Lucas, ¿te habrías lanzado a la cocina y corrido detrás de un cerdo? Ella rió, moviendo la cabeza. Para ser sincera, probablemente no. Me habría quedado paralizada, tratando de impresionarte de una manera más tradicional. Pues sí, asentí, guiñando un ojo. Y habría sido una pena, porque, al final de cuentas, toda esa confusión nos mostró algo importante. Lo que realmente vale en una persona no es cómo actúa cuando quiere causar una buena impresión, sino quién es cuando cree que nadie está mirando. María, que nos acompañaba desde el principio, levantó la copa y sonrió. Ahí está una historia que contaremos por muchos años, y brindamos, porque sabíamos que esa noche no era solo sobre una propuesta de matrimonio, era sobre conexiones genuinas, sobre ver más allá de las apariencias y, sobre todo, sobre recordar que la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. Y qué bueno que lo hace. Fin. Si has pasado por algo parecido y quieres que tu relato sea contado aquí en nuestro canal, déjanos tus comentarios y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. ¡Hasta la próxima!